La palabra que el Señor trató conmigo a lo largo de semanas y que me permite compartir hoy con ustedes, si se me permite ponerle un título que lo defina bien, sería tener mucho de nada. A ver si ahí le aparece. Tener mucho de nada. Lo ven bien. Bien, pero ¿a qué quiero referir con tener mucho de nada? En la imagen se explaya la mano de una persona que sostiene un buen puñado de arena, pero que a su vez, lentamente, aún teniendo tanta arena en la mano, se le escapa entre los dedos. Esto lo podemos ver como una reflexión de nuestra vida misma. Como muchas veces nos estamos llenos, enérgicos, y poco a poco nos vamos apagando, nos sentimos con muchas ganas de hacer las cosas, empezamos con un gozo grande y poco a poco se nos va acabando. Perdemos interés, empezamos a ser muy dejados para las cosas. Desviamos nuestra atención de lo principal. ¿Y qué es lo que puede ser principal para nuestra vida? Ahora vamos a ir viéndolo. En la Biblia encontramos varios ejemplos de cómo Dios se manifestó a su pueblo y les ayudó en los momentos difíciles. Hasta ahí todo bien. Pero vemos, si seguimos buscando en la Biblia, cómo el pueblo de Dios, a la par que siempre se gozaba con el bien que Dios les hacía, pues ellos se alegraban, se gozaban, pero a los años iban poco a poco volviendo a perder su gozo, su alegría, y daban la espalda a lo que es de Dios. Y el mal volvía otra vez hacia ellos. Bien, quisiera que me acompañasen a Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Voy a coger la Biblia aquí. Ya cuando lo tengan me avisan, dicen amén. Amén. En Nehemías 8:10, pero antes de empezar, quiero aclarar, ¿quién es Nehemías? Nehemías obviamente es un personaje bíblico que vivió, que es una persona que se le está contando y se narra la historia en la Biblia de lo que él pasó por su pueblo. Para mí es un modelo, Nehemías es un modelo de avivamiento. Nehemías es un hombre de Dios que está reconstruyendo los muros de Jerusalén, cosa que así era porque estaban en escombros. Aquí sabemos que estaban en escombros, como habíamos dicho, porque el pueblo de Dios, cada vez que se alegraba en Dios, se apartaba, y cuando se apartaba, el mal volvía. Aquí el pueblo de Israel estaba desolado por las guerras, y por eso los muros estaban derrumbados. Nehemías tiene un llamado especial en construcción, y ese es su ministerio, su talento, su don. Él está llevando adelante, liderando el proceso de reconstrucción del templo. Y me fascina porque el Señor le sustenta a pesar de todas las dificultades y logra construir los muros, cosa que celebran trayendo a todo el pueblo. Y les dice, según pone en Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén, gloria al Señor. Y me fascina porque el Señor, aquí en su mano podemos ver cómo el Señor hace las cosas, cómo el Señor se mueve y cómo a pesar de tanta dificultad que ellos pasaron, el Señor les dice, id y comed grosuras y bebed vino dulce. Cuando uno piensa en grosura y vino dulce, a ver, yo pienso en las grosuras y pienso, será grasa, será algo así. Pero el Señor lo que te está diciendo ahí es que comas tu buen filete de carne, para que tú lo entiendas. Tu buen pollito asado, tu buen clipper de fresa, como diría aquí el canario. Y que al que no tiene le des, festejes. Pero, si seguimos leyendo en Nehemías 8, 11 y 12, continúa diciendo, los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aquí podemos ver dos caras de la moneda. Por un lado tenemos a los levitas que dicen, callad, pues es día santo, no os entristezcáis. ¿Por qué? Porque es día santo, tened cuidado. Dios es santo, cuidado. Luego, por el otro lado, tenemos a Dios que les dice en Nehemías 8:10,
id y comer grosuras y bebed vino dulce. ¿Pero por qué lo dice el Señor? Porque si fuese como dicen los levitas, sería una religiosidad. Porque hay que guardar el día santo para el Señor. Pero el Señor sí, el Señor es fuego poderoso, fuego consumidor, que paga al pecado con la muerte, pero el Señor también es amor. Porque el Señor quiere misericordia, no quiere sacrificio. Pero ahora esto llevémoslo a nuestra actualidad. Hablamos al principio que muchas veces nosotros nos sentimos gozosos y alegres porque Dios nos bendice. Y poco a poco nos vamos apagando, perdemos interés, apartamos la vista de donde realmente tenemos que mirar. Y fijamos nuestra mirada en nuestro alrededor. Y nos pasa que nos alejamos de alguna manera de Dios. Y el mal vuelve contra nosotros. Y nos llenamos aún más de necesidades en nuestra vida. Pero nos gozaremos aún en la necesidad al no tener nada, me pregunto. Ahí encontramos el punto si nuestro gozo con el Señor es genuino y proviene de Él o no. Solo una persona que estuvo a las puertas del infierno respecto a enfermedad, un accidente, una crisis, tiene un gozo extra que antes no tenía. No se preocupa por tonterías, por bobadas, porque realmente sabe que importa en la vida. Sigamos otra vez con la Biblia, Nehemías 8, del 13 al 16. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de rayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Aquí vemos cómo el pueblo obedece y acepta lo que dice el Señor, que durante 7 días habitaran en tabernáculos, en tiendas. Para que lo puedan entender mejor qué es un tabernáculo, sería como una tienda de campaña, pero en cierta forma mal hecha. ¿Por qué? Estaría hecha solo con ramas, con palos de palmera, y tendrían que morar ahí por 7 días. Básicamente es como el cuento de los 3 cerditos. Ahí un simple viento se lleva la casa. Ahora bien, ¿por qué el Señor les haría habitar así? Si a uno mismo viene una persona y le dice eso, que habite 7 días, sería una situación compleja. ¿Cómo quieres que haga eso? Si leemos en adelante Nehemías 8 al 17, que continúa diciendo, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Ellos, el pueblo de Dios, venían de pasar por el desierto 40 años sin nada. Sus padres, sus abuelos. Y Dios, para que no se les olvidase, les puso esta situación para recordar cómo vivían sus abuelos. Poniéndolo a nuestro contexto, para los padres, para los que han trabajado muy duro, los que vienen de afuera, los inmigrantes, todos. Sería decirle a tus hijos, para no olvidarnos de dónde venimos, de los países pobres de donde venimos, la mayoría de los inmigrantes, para no olvidarnos lo que sufrieron nuestros padres, hijos, desconexión total por 7 días, sin celular, sin móvil, sin iPad, sin tablet, sin televisión, sin Netflix, nada. 7 días desconectado, sal de tu cuarto. ¿Y dónde voy a dormir? Allá, en la terraza, en ese colchón, bajo las ramas, 7 días. De lunes hasta el próximo domingo. Y te vas a alegrar mucho de no tener nada, porque aquí en la Biblia lo pone, y hubo gran alegría. 7 días únicamente conectados con el Señor.
mirando al cielo, a las ramas, viviendo como extranjero, como siervo, diciendo, tengo mucho de nada. Yo sé que más de alguno aquí ha vivido la experiencia muchas veces de encontrarse sin nada. Todos fuimos jóvenes, algunos más que otros, no ahora, pero todos espiritualmente somos jóvenes. Y no todos a esa edad fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Y nos creíamos el dueño del mundo, la última Coca-Cola del desierto, hasta que vino la caída, el golpe de realidad. Y se vieron, como dice el dicho, con una mano por delante y la otra por detrás. Que todo lo que tenías planificado se desmoronó. Y claro, uno piensa que esas son las cosas por las cuales uno merece estar triste. Pero ¿cómo me voy a alegrar si me echaron del trabajo? Si estoy por perder mi casa, decía. ¿Cómo quieren que celebre si me dijeron que tengo cáncer? ¿Dónde voy a sacar fuerzas para alegrarme si me quedé sin nada? ¿Cómo voy a alegrarme si estoy viviendo en una habitación prestada, en un garaje, en el estudio de alguien, en una habitación compartida? Y tengo que compartir el baño. No me digas que me alegre. Sin embargo, el Señor te dice, y te alegrarás por no tener nada, por vivir en posadas. No eran 7 días de tristeza, sino de júbilo y de alegría. Y os regocijaréis delante de Dios por 7 días. Levítico 23:40, para el que quiera anotar. Y dice en Deuteronomios también 16:15, y estarás verdaderamente alegre. Todos queremos tener casa propia, ¿o me equivoco? ¿Sí, no? Sí. Pero mientras tanto te toca, por causas de la vida o gran parte de la vida, vivir de alquiler. Mientras tengas techo, comida y Dios te abastezca, alégrate por el maná diario. ¿Cuántos dicen amén? Y no confundir, está bien desarrollarse como persona, pero cuando esas victorias atentan a la memoria y te hacen olvidar quién eras cuando no tenías nada ni a Dios, es muy peligroso seguir por ahí. Por eso Dios, en lo espiritual, en oportunidades, nos quita de esa comodidad y nos lleva a habitar en tabernáculos en el patio y nos hace reflexionar. Nadie reflexiona mejor que dentro de un hospital, estando cerca de un cementerio. Ahí es cuando nos empezamos a cuestionar las cosas de la vida. Si no, la vida es repetitiva, la rutina nos hace olvidar el motivo por el cual estamos viviendo. Trabajamos, pagamos deuda. Trabajamos, pagamos deuda. Nos vamos de vacaciones y después necesitamos vacaciones de las vacaciones por tener nervios, por volver más cansados de lo que salimos. ¿Por qué? Porque la rutina de prosperar nos hace olvidar lo que vale la pena. Ahora yo te pregunto, el día de hoy, ¿y si nunca pudieras ver esa esperanza que tienes, aún seguirías gozoso? Porque tu vida es eterna, no solo lo temporal de este mundo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, salió del lugar que había tenido como herencia sin saber por dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas, sabiendo que tenía una promesa. Pero por la fe murieron estos sin recibir nada, mirándolo de lejos, creyéndolo, confesándolo con su boca. Un pastor llamado Max Lucado, un predicador, dijo: la vida es semejante a 2 constructores. Un constructor niño que construye castillos de arena con su palita roja y su balde en la orilla de la playa cerca del mar. Y otro constructor, pero adulto, que construye a base de hipotecas, planos, arquitectura. El niño cada mañana va y construye su castillo de arena a la orilla y empieza a construir sabiendo que al final del día el océano se va a devorar su construcción. Aún así, construye cerca del mar y construye con su palita su gran castillo y trae arena húmeda, hace su forma y de ver una gran creación. Y el padre del niño le dice: hijo, cuando suba la marea, el océano se llevará todo a medida que pase la tarde. Aún así,
El niño sigue construyendo y cada hora que pasa, las olas de la marea rompen cada vez más cerca que la anterior. Y eso va alertando al niño. Así que el niño, cuando termina de construir, no hace otra cosa sino que alejarse y esperar que el océano destruya las primeras torres. Y otra vez viene la marea y se carga las dos torres más grandes. Y otra vez viene la marea y finalmente se lleva todo lo que tardó una mañana en construir el niño. ¿Y qué hace el niño? Toma su balde, su palita roja, coge la mano de su papá, celebra, qué guay, qué divertido, y regresa a casa. Ahora el adulto. ¿Qué hace el adulto? Construye casas, hipotecas, compra autos. Tengo que tener mi casa propia. Y el océano, año tras año, cumpleaños feliz. Y otra vez, que los cumpla, que los cumpla. Empieza a doler por aquí. La cintura no es lo mismo. Te cuesta ver con la vista. Tienes que poner caras así para intentar ver bien. La vejez nunca viene sin avisar. La vejez es digna. Avisa año tras año y te dice, el océano se llevará todo lo que estás construyendo. Y eso no es para deprimirse, sino para hacerte ver que nada te pertenece. ¿Qué hace el adulto cuando el océano finalmente viene la ola? Señor, tiene cáncer. Queda con puñados de arena en la mano que se le escapan entre los dedos. Maldiciendo el océano, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sencillo. Porque no sabías las reglas del juego. Porque del niño debiste haber aprendido que el océano se llevará todo lo que construyas. Eso es la vida. ¿Qué es la vida? Como neblina que aparece por la mañana y se disipa por la tarde. Nunca nadie te dijo que serías eterno en esta tierra. Desde que naces es un camino hacia la tumba. Entonces, si nos hacemos torpes y nos olvidamos en nuestro día a día de qué es la vida, pues, ¿qué hace el Señor para que nuestra memoria no sea tan frágil? Pues de vez en cuando vas a vivir en tabernáculos en el patio por 7 días. Porque Dios sabe el peligro que se encuentran sus hijos cuando son siempre bendecidos. Tal vez no sean 7 días. Tal vez llevas 3 meses endeudado. Tal vez llevas 1 año que no puedes salir de ese pozo. Tal vez llevas 2 años y a veces decimos que Satanás nos está atacando, porque sí, Satanás nos está atacando. Pero, ¿y no será que Dios también permite algunas cosas para refrescarte la memoria y no te olvides que su orden es y que cuando no tengas nada, alégrate, regocíjate en serio, porque yo soy el Dios que te proveyó, te provee y te va a proveer? Dios dice, yo te voy a dar tu compañía, pero la compañía es mía. Yo te voy a dar un matrimonio, pero el matrimonio es mío. Yo te voy a dar hijos, pero esos hijos son míos. El Señor sabe que si nos consiente mucho, nos seducimos por el mundo y nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Deuteronomio 32:15. Vamos a leerlo. Pero engordó Jerusún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entre paréntesis. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Aquí cuando dice que engordaste no se refiere de una forma física, no. Se refiere que comió de más de las bendiciones. Dios lo bendició y se postró más ante la bendición que ante Dios. Y se apartó de su pueblo. Y se apartó Dios de su pueblo.
Pero el Señor también te dice, cuando sostenías esos puñados de arena y gritabas, ¿por qué? ¿Qué obligación tengo yo de prosperarte y bendecirte? ¿Qué? ¿Acaso dejas de adorarme? Tu gozo depende de eso, del castillo de arena. ¿Pensaste que te ibas a llevar algo? El problema, hermanos, no es la enfermedad, sino cómo reaccionaste a la enfermedad. La tristeza que cogiste, Dios dice, ¿no confiabas en mí? Sí, pero yo estaba sano, Señor. Jesús llora cuando ve tu incredulidad. Dice, sigue confiando en mí a pesar del diagnóstico, a pesar de la crisis, a pesar de lo que dicen los médicos. Confía en mí y agradece. Regocíjate con la carta de desalojo. No esperes la carta de reivindicación, porque eso es adoración en la orilla incorrecta. La alabanza en fe siempre alegra más al Señor que la alabanza después que ya te haya bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Esta semana el Señor trató con mi vida y me dio un sueño. Y si no lo digo, pues ya no estaría obedeciendo al Señor. Yo estaba acompañando, en este caso, yo tengo familia en Mallorca, y en el sueño yo estaba acompañándoles. Ahora, ellos tenían una preciosa casa en línea de playa, hasta ahí bien. Pero, cuando estábamos ahí en la línea de playa, vemos al fondo una ola, pero esa ola no era una ola normal, era una ola que tocaba las nubes, una ola enorme que llegaba hasta las nubes y estaba lo más lejos que podías imaginar, a una distancia enorme y aún así era tan grande que desde donde yo estaba podía verla y realmente tocaba las nubes, era impresionante. Y a mi lado, a mi derecha, cayeron unas letras, unos números, mejor dicho, perdón, ¡pum!, como de piedra, enormes, y que cada vez iban cambiando el número, pum, 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 y marcaban fechas. Primero una marcó 1900 algo, la otra fue 2001. Y yo dije, ¿qué es esto, Señor? Y entonces me fijé bien, y en lo que fue cambiando, pum, 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 puso 2035. No te estoy hablando, y esto sí lo quiero aclarar, no te estoy diciendo el fin del mundo, no te estoy diciendo va a caer un meteorito, vamos a ser inundados por un tsunami, no. Pero sí quiero decir esto, ¿por qué? Porque no sabemos si el día de mañana vamos a llegar a ese año. Tú no sabes cuándo vas a morir. Aún tus caminos tú mismo ni los conoces, porque tú no sabes después lo que vas a hacer como tal. Siempre improvisamos sobre la marcha. Así que yo te animo que realmente tomes estas palabras que te estoy diciendo y si en algo de verdad te ha llegado, si algo te has quedado, aprovecha tu vida, porque nada de este mundo te vas a llevar, nada de este mundo va a ir contigo al cielo. Tú cuando estés en el cielo, enfrente de Dios, porque te va a juzgar, no te digo que vayas a ir al cielo, te estoy diciendo, te va a juzgar ahí. Ahí sabrás que nada de las riquezas que tenías en este mundo podrán ayudarte. Hermanos, con esto concluyo. Nada de lo que hay en este mundo nos llevaremos. ¿Y tú te quejas por el qué? ¿Perdiste tu gozo por el qué? ¿Prefieres quedarte en casa por el qué? Ten gozo, ten carácter, sé constante, todo llega. Te lo digo yo aquí, sin haberlo pedido, aquí subido, que no sé por qué, todo llega. Tus caprichos, tus peleas como adolescente, llevarte mal porque no se hace tu voluntad. Sientes que no es espiritual cuando te toca apoyar del bolsillo. Tienes mucho de nada. Porque es otra iglesia, porque en otra iglesia dan café gratis, el panecillo. Porque es una iglesia de obreros fieles, que tú no ves que hacen un montón de cosas. Y proveen los hermanos, como aquí, cuando se limpia la iglesia,
Cuando se da la cafetería y nadie dice nada. ¿Dónde tienes tu gozo? ¿En las calles? ¿Tu casa? ¿Tus amigos? ¿Tu familia de este mundo? ¿O donde tienes mucho de nada y te gozas aquí con el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así terminamos. Muchas gracias, hermano.